esta hora. Entonces lo primero que hace el apóstol Pablo es hablar de lo negativo, y él empieza hablando desde el versículo 12, bendito el nombre del Señor, y el apóstol Pablo comienza a decir que por tanto, como el pecado entró en el mundo, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y yo quiero aclarar algunas cosas aquí, amado hermano, hablar puntualmente de algunas cosas de este pasaje. Primero, el apóstol Pablo aclara a sus oyentes, que eran personas que conocían bien el relato que sucedió en Génesis. Ellos sabían que Adán había desobedecido, y ellos entendían que Adán era el representante federal, alabado el nombre del Señor, ante Dios. Adán representaba a toda la humanidad, alabado el nombre de Jesús. El pueblo hebreo o el pueblo judío, amado hermano, tenían conocimiento muy bien de lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Ellos sabían que cuando Adán pecó, ellos pecaron. Bendito el nombre de Jesús. Los comentaristas, los exégetas, manejan algo que los judíos, amado hermano, creen y entienden muy bien, que es el principio de solidaridad. Cuando alguien pecaba, la nación entera pecaba. Por eso que usted encuentra en la Biblia que cuando el hombre, amado hermano, que robó allá el lingote de oro y descubrió el manto babilónico, aleluya, luego que ellos conquistaron a Jericó, Dios no castigó simplemente a este hombre ni a su familia, sino que castigó todo el pueblo. Porque cuando uno pecaba, Dios castigaba a toda una nación. Es decir, ellos comprendían bien el principio de la solidaridad. Cuando alguien pecaba en el pueblo hebreo, la consecuencia era para todos. De manera tal que cuando el apóstol está diciendo que cuando Adán pecó, toda la humanidad, todo el pueblo de Israel y toda la humanidad pecó en Adán. ¿Cuánto bendicen la gloria del Señor? Ahora el apóstol Pablo está diciendo que por el pecado de Adán entró también el pecado en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, por la desobediencia de Adán. La palabra mundo aquí, amado hermano, viene de un término llamado cosmo. Y cuando habla de cosmo, es donde se deriva el término de cosmetología, del arreglo de la mujer y del rostro, de lo que nosotros, los cosméticos. Está hablando del mundo, del arreglo de todas las cosas. Y el apóstol aquí está diciendo que cuando Adán pecó, el mundo fue infectado por el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. El mundo, amado hermano, era un mundo que estaba, amado hermano, apartado del pecado. De hecho, cuando Dios visitaba el huerto del Edén, su presencia estaba allí, porque en el mundo no había pecado. Bendita sea la gloria del Señor. El mundo no estaba manchado con el germen del pecado. Alabado el nombre de Jesús. Pero cuando Adán pecó, dice que eso lindo que había en el mundo, esa creación hermosa, eso bueno que Dios había hecho, porque la Biblia resalta puntualmente que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Cuando dijo sea la luz, dijo que vio Dios que la luz era buena. Cuando dijo que salga la lumbrera mayor, la lumbrera menor, dice la Biblia que vio Dios que era bueno. De manera tal que todo era bueno. Y todo eso bueno que Dios había creado, la flora, la fauna, la tierra y todas estas cosas, fue infectado por el pecado. Es decir, fue la primera consecuencia de la desobediencia de un hombre, de la desobediencia del primer Adán. Por eso que usted se da cuenta, amado hermano, que cuando usted enciende la televisión en nuestro tiempo que nos ha tocado vivir, se dará cuenta que en las noticias, bendito el nombre del Señor, en los canales televisivos, dicen que un padre, amado hermano, entró en un conflicto emocional, o un demonio tomó posesión de su cuerpo y ese hombre fue capaz de violar a su propia hija. Por eso que usted se da cuenta que en Jaime Lucinche, en Angélica Lucinche, en La Curva, en Morichal, en Maracaibo, en el Zulia, en Valencia, por todos lados, usted se da cuenta que el abuelo es capaz de violar a su nieta, que el tío es capaz de ultrajar a su sobrina, que la madre es capaz aún de ultrajar a su propio hijo. El mundo está infectado por el pecado. La humanidad está contaminada por el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted pudiera visitar la capital, amado hermano, Caracas, se dará cuenta, y aún aquí mismo en Maracaibo, aunque no es tan palpable como en los cerros de Caracas,
se dará cuenta que un niño, que Dios guarde a este niño de 9, 10 años, ya anda por los barrios y por los callejones y por las calles de esos barrios con una pistola que no le cabe en su cintura, con un revólver grande, y es capaz, ese niño que debería de estar jugando papagayo, pelota, jugando cosas básicas de los niños, es capaz de desenvainar o desenfundar esa pistola y agredir a un padre de familia, de proyectarlo, darle después los tiros para quitarle, amado hermano, el sustento que lleva a su familia. Todo esto es consecuencia de que el mundo está infectado por el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, hermano, es tan terrible la realidad que existe hoy. Es más, le tengo que decir lo siguiente: hay hombres que hoy están adulterando, y adulteran, ¿saben por qué? No porque quieren adulterar, no porque son sinvergüenza, como la mayoría de las personas piensan de un hombre que fue capaz de serle fiel a la mujer de toda su vida. Bendito el nombre del Señor. Saben que hay hombres que son infieles aún muy a pesar de que aman a sus esposas. Hay hombres que se están inyectando droga muy a pesar de que no quieren inyectarse esa droga. Hay hijos que quieren abandonar el vicio, el licor, la droga, pero muy a pesar de que quieren abandonar el vicio, el licor y la droga, no puede, porque hay una ley en sus miembros que le dice que ellos están vendidos al pecado. El pecado se ha enseñoreado sobre su vida. El mundo ha sido infectado por el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted se podría dar una vueltica por aquí, por el retén del Marite, y hacer una encuesta escrita o agarrar una grabadora y preguntarle a cada uno de los presos: ¿por qué tú fuiste capaz de asesinar a tu padre? ¿Por qué fuiste capaz de ultrajar a tu propia hija? ¿Por qué fuiste capaz de hacer cometer tantos homicidios? ¿Por qué fuiste capaz de hacer lo que hiciste? Te dirán, amado hermano, que yo no pude, no entiendo por qué lo hice, no comprendo por qué lo hice, simplemente fue algo que se apoderó de mí. El pecado, amado hermano, enseñoreando sobre el hombre. Aleluya, de manera tal que dependiendo de esto, o después de yo decirle, amado hermano, la gravedad del asunto, de lo que logró Adán a través de su desobediencia, tengo que decirle que es trágica la realidad que le ha tocado vivir al hombre. Es trágica la realidad que nos ha tocado vivir a nosotros, los seres humanos. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, yo tengo que decirle que aquí en esta campaña de esta noche hay personas que han venido a esta campaña pidiéndole al Señor que cambien su vida, porque han intentado cambiar pero no pueden cambiar. Han intentado dejar de fumar pero siguen fumando. Han intentado dejar de atracar y hacer las cosas más vergonzosas que hay en esta tierra, pero siguen haciéndolas. Pero ellos saben muy dentro de su corazón que la única salida, que la única alternativa no está en el brujo, no está en el psicólogo ni en el psiquiatra, sino que está en nuestro amado Redentor, que es el único que rompe cadenas, que es el único que da apertura de las cárceles a aquellos que se sienten atados y oprimidos. Esto bendice la gloria del Señor en esta hora. Es trágico y es lamentable la realidad, amado hermano, que nos ha tocado vivir a consecuencia de la desobediencia de un hombre. El mundo ha sido infectado por el pecado. A lo mejor aquí este año, amado hermano, en Jaime Lucinche han sucedido cosas que usted, amado hermano, se ha escandalizado. ¿Cómo pudo ser que ese hombre hizo eso? ¿Cómo pudo ser que ese joven hizo eso? Y la sociedad discrimina al que hizo eso. La sociedad señala, la sociedad dice: ojalá aparezca la Policía Nacional o aparezca la Policía